Buenas noches, Pablo y Lucy. Buenas noches. Buenas noches, Adelita. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, gracias a Dios. Vamos a esperar unos minutitos mientras entren las personas que faltan. ¿Está bien? Vale. Bueno, yo creo que podemos ir empezando, ¿verdad? Buenas noches, Francini. Entonces vamos a dar inicio a la clase. El tema del día de hoy es detección de peligros ambientales. Les voy a compartir mi pantalla y ustedes me dicen si se ven, por favor.
Ok, gracias. Bueno, entonces, como les venía diciendo, vamos a ver hoy el tema 2, que es de detección de peligros ambientales. Supongo que ya han leído un poco del material que tenemos en la plataforma. Al final miramos qué dudas tienen sobre ese material y sobre las actividades que vamos a elaborar. Entonces, como habíamos visto ya la clase pasada, cuando nosotros vamos a identificar peligros, debemos tener en cuenta la actividad industrial en la cual se va a hacer esta identificación de peligros. Entonces, debemos tener claro qué actividades y qué trabajos se llevan a cabo en la industria o en la empresa en donde nosotros estamos haciendo esta identificación. En el caso de los peligros ambientales, debemos tener muy claras las instalaciones industriales en las cuales estamos realizando nuestro trabajo, porque también dependiendo de estas instalaciones, asimismo tenemos ciertas características que pueden significar un peligro para nuestro medio ambiente. A partir de las diferentes metodologías de riesgo, entonces después de identificar el peligro, yo determino cuál es el nivel de riesgo al cual se expone el medio ambiente debido a las actividades que se realizan en la empresa. Entonces, yo determino finalmente si ese riesgo es aceptable o si no es aceptable. Y si no es aceptable, entonces debo generar una serie de recomendaciones para eliminar o controlar al máximo ese peligro que yo identifiqué. Después de realizar yo la identificación de peligro, entonces, como lo dice acá, hacemos el análisis de riesgo para definir el nivel de riesgo al cual está expuesto el medio ambiente. Ese análisis de riesgo es una herramienta de gestión que me va a permitir aplicar diferentes medidas de mitigación o de control para que no se generen impactos sobre el medio ambiente. El análisis de riesgo medioambiental, entonces, lo que me permite es identificar y evaluar los peligros existentes, qué nivel de riesgo hay y qué controles puedo implementar. Entonces, al igual que como veíamos la clase pasada, los análisis de riesgos principalmente me permiten es controlar el nivel de riesgo que se está generando, en este caso específico, el nivel de riesgo que significa para el medio ambiente. Otros análisis de riesgos que yo también puedo hacer son los laborales, que fue los que vimos la clase pasada, los tecnológicos, los financieros, y en esta clase pues nos vamos a dedicar a ver los medioambientales. Entonces vamos a ver un videito donde nos explican en general cómo se hacen cómo se pueden llevar a cabo los análisis de riesgos. A partir de la valoración de los impactos ambientales. Toda actividad humana genera impactos ambientales, desde la construcción de una canchita de fútbol hasta un centro de salud, pasando por una carretera o una central térmica. Un impacto es toda alteración o cambio, positivo o negativo, en las condiciones ambientales de un determinado lugar, generado como consecuencia de actividades o intervenciones humanas. Entonces, ¿impacto ambiental es sinónimo de contaminación? No, el concepto de impacto ambiental no tiene una connotación negativa. Según su dirección o naturaleza, los impactos ambientales pueden ser positivos o negativos. Para comprender estos conceptos, hablaremos puntualmente de los impactos que pueden generar los grandes proyectos de inversión, como una mina, un puerto o una carretera. Por ejemplo, como impactos positivos se tiene la reforestación con especies nativas, la capacitación a la población,
o la generación de puestos de trabajo. Y como impactos negativos se tiene la generación de ruido, la afectación de la calidad de agua o la pérdida de cobertura vegetal, lo cual no implica contaminación. Ambos tipos de impactos deben ser identificados claramente en el estudio de impacto ambiental detallado del proyecto de inversión. El objetivo de identificar y caracterizar los impactos es que se puedan establecer medidas que ayuden a prevenir los impactos ambientales negativos y más bien potenciar los impactos positivos. Para identificar y caracterizar los impactos ambientales, se requiere información sobre el entorno donde se llevará a cabo el proyecto y las características de los principales componentes del mismo. Por ejemplo, en el caso de un lote petrolero, habrá que tener definido las tuberías de transportes, la ubicación del campamento y los caminos de acceso. La evaluación de impactos implica prever y anticipar las consecuencias futuras de un proyecto a desarrollar. Si están Por escuchando ejemplo, el la video, construcción de una central hidroeléctrica puede generar impactos negativos, como la modificación del cauce de un río, como el riesgo de desborde e inundación, pero también genera impactos positivos, como el aumento de la disponibilidad eléctrica para la población. Para asegurarnos que los impactos identificados sean los correctos, el Estado, a través del SENACE, se encarga de revisarlos y, de estar conformes, aprobarlos. Ahora veremos cómo se caracterizan los impactos. Primero, en función de su naturaleza, los impactos pueden ser positivos o negativos. Luego, por la extensión o área que ocupa el impacto y por su magnitud, pueden ser leves, moderados o significativos. Además, se evalúa si es reversible o no, si es acumulativo, es decir, que es el resultado de la suma de otros impactos de proyectos que ya existían en el área. También se debe evaluar si generan sinergias con impactos de otros proyectos. Para conocer exactamente los impactos que puede generar un proyecto de inversión, existen metodologías que son aplicadas en el estudio de impacto ambiental. Entonces, la identificación de impactos es un proceso técnico que se apoya en la ciencia y que busca acercarse a la realidad lo más que sea posible, pero debemos decir también que es una anticipación o estimación de lo que ocurrirá en el futuro. Pensando en el futuro, es importante que se hagan acciones de monitoreo y control de esos impactos durante todas las etapas del proyecto para así verificar la información contenida en el estudio de impacto ambiental. La identificación y caracterización de los impactos ambientales permite diseñar las medidas de mitigación ambiental y social que forman parte de la sección Estrategias de Manejo Ambiental del EIAD. SENACE. Impulsamos el desarrollo sostenible del país. entonces la idea es esa, hacer una evaluación precisamente de los impactos ambientales. Ahí habla de un proyecto, en el caso de nosotros analizaríamos las actividades laborales que se ejecutan en las empresas donde estamos trabajando y vemos también qué actividades laborales realizan las empresas que hay a nuestro alrededor para asimismo verificar si nosotros también estamos impactando de la misma manera, generamos un impacto mayor cuando se interactúa entre los diferentes procesos que se llevan en las empresas que se encuentran en un lugar determinado. Entonces hacemos un análisis del entorno inmediato que vendría siendo nuestra empresa y un análisis del entorno que externo, es decir, las empresas que están alrededor de nosotros también. Entonces aquí hay como una explicación precisamente de cómo se haría ese análisis de ambiental. Partimos de un macroentorno, entonces por ejemplo partimos del hecho de cuáles son los impactos ambientales o las condiciones ambientales en las cuales se encuentra nuestro país y luego pasamos ya al entorno inmediato que como tal sería la empresa en donde nosotros estamos laborando, en donde nosotros estamos realizando la valoración del medio ambiente. Y como tal, luego pasamos a analizar cada uno de los procesos que se llevan a cabo en esta empresa. Entonces, como vemos, pasamos de un entorno general que sería ya sea el país, la región o el municipio donde nos encontramos ubicados, ya luego pasamos a la empresa en general y luego nos vamos a analizar cada uno de los procesos que se ejecutan en esta empresa. Y en cada proceso también hay ciertos materiales, ciertas condiciones del proceso que nos permiten identificar los peligros ambientales a los cuales nos podemos exponer. Entonces vamos como de lo macro a lo micro. Vamos haciendo un análisis general hasta llegar a un análisis puntual de cada una de las actividades que se ejecutan. ¿Cuáles son las fases del análisis de riesgo?
Entonces esas fases ya las habíamos visto, pero las voy a volver a mencionar. Recopilar toda la información que requerimos de las actividades que se están ejecutando, entonces debemos hacer recorridos en nuestra empresa, debemos dialogar con los trabajadores porque ellos son los que conocen mejor que nosotros las actividades que están llevando a cabo. Debemos seleccionar los procesos que vamos a analizar. Nosotros no podemos coger y analizar todo al mismo tiempo, sino que tenemos que seleccionar cada uno de los procesos que vamos a analizar para hacerlo de manera organizada y para identificar claramente en cada proceso cuáles son los peligros que yo identifico. Luego hacemos la identificación, evaluación y tipificación de esos peligros, luego ya de tener los procesos organizados. Hacemos un análisis de los posibles accidentes que pueden ocurrir relacionados a los peligros que yo identifiqué y entonces a partir de ese análisis de los posibles accidentes yo puedo decir posiblemente qué suceda y postular ciertos escenarios que yo identifique que pueden suceder debido a esos peligros que tengo. Esto con el fin de identificar también qué controles debo implementar para evitar estos sucesos o posibles escenarios. Luego estimo las consecuencias, que es como lo que hicieron en la matriz de riesgos, estimaron las consecuencias para luego determinar los controles. Cuantificaron el riesgo, miraron la aceptabilidad del riesgo y cómo podían reducirlo. La reducción ustedes en la matriz la identificaron con los controles de ingeniería, los controles administrativos. Entonces la idea en la identificación de riesgos ambientales es la misma y en el análisis de riesgos ambientales sería el mismo, pero el enfoque sería evidentemente hacia lo que le puede suceder al medio ambiente con las actividades laborales que nosotros estamos llevando a cabo. Entonces, una de las metodologías de análisis de riesgos ambientales tiene dos partes importantes. La primera es a través del diagnóstico de fuentes que me permiten identificar las condiciones de peligro. Ahorita vamos a ver a detalle en qué consiste este diagnóstico de fuentes. Y la segunda parte es estimar las consecuencias que pueden ocurrir debido a los peligros existentes en la empresa. Entonces, partimos primero de este diagnóstico de fuentes para finalmente estimar las consecuencias con el fin de determinar los mejores controles para evitar accidentes relacionados a nuestro medio ambiente. Entonces, en el diagnóstico de fuentes, el objetivo es identificar precisamente esos peligros que me pueden afectar el medio ambiente y una de las partes importantes es saber qué sustancias se manipulan en las empresas o en los lugares de trabajo, porque estas sustancias me generan ciertos niveles de contaminación, como por ejemplo pueden ser tóxicos para la salud humana o pueden ser tóxicos para fuentes de agua que están cercanas a la empresa. Entonces yo tengo que saber qué sustancias manipulo para así mismo saber cómo las voy a desechar. Debo conocer también de qué manera se almacenan estos productos o cómo es la manera adecuada de almacenarlos para evitar cualquier tipo de accidente, en qué procesos se están utilizando estos productos o estas sustancias que se están manipulando, para así mismo saber cuál es la gestión de residuos que yo le debo llevar a cabo de acuerdo pues a la sustancia que estoy manipulando. Entonces, estas sustancias, lo que yo debo hacer es un listado precisamente de las materias primas, de los aditivos, de los productos y de los residuos que se me generan en los procesos productivos dentro de la compañía. Entonces, como decía al principio, se deben identificar los procesos y actividades que se tienen o que se están realizando en la empresa. Luego me voy proceso por proceso, actividad por actividad, identificando los productos químicos que se están utilizando para yo poder conocer las características físicas, químicas y toxicológicas que tienen estos productos químicos. Esto lo que me va a permitir es identificar los posibles daños que se generan no solo al medio ambiente, sino también a los seres humanos. Entonces la idea es generar una lista organizada de estas sustancias químicas para nosotros poder identificar los posibles riesgos a los cuales se exponen los trabajadores y a los cuales se expone el medio ambiente. Después de tener yo mi listado, entonces yo lo que puedo hacer es solicitarle a los proveedores
o buscar en internet, o buscar en fuentes confiables como NIOSH, la Organización Mundial de la Salud y otras entidades, las hojas de seguridad de estos productos. Las hojas de seguridad lo que me van a brindar es información acerca de cuál es la composición química y física de esta sustancia, cuáles son los posibles riesgos que me genera esta sustancia, riesgos tanto a la salud humana como al medio ambiente. Entonces, yo puedo conocer a través de estas hojas de seguridad toda la información que necesito para prevenir posibles accidentes. Entonces, yo ya tengo mi listado de sustancias y después lo que tengo que hacer es tener esas hojas de seguridad. Lo ideal con estas hojas de seguridad de las sustancias químicas que se van a manipular es que los trabajadores las conozcan para que sepan también cómo se deben cuidar y cuáles son los elementos de protección personal que necesitan. Y para nosotros también son importantes porque estas hojas de seguridad también me van a indicar de qué manera yo voy a disponer los residuos que se generan a partir de estas sustancias para evitar la contaminación ambiental. Otra parte del diagnóstico que se hace en las fuentes es el posible error humano. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta qué posibles errores pueden cometer los trabajadores en el lugar que me pueda generar impacto sobre el medio ambiente. Entonces la idea es también identificar los posibles errores que nosotros como seres humanos podemos cometer a la hora de estar realizando nuestras actividades laborales y que impacten esos errores sobre el medio ambiente de tal manera que nosotros podamos generar campañas, capacitaciones, estrategias que eviten que cometamos estos errores humanos. Otros elementos que se tienen en cuenta a la hora de realizar el diagnóstico, y bueno, son 3 elementos fundamentales, son el entorno natural, el entorno humano y el entorno socioeconómico. En el entorno natural, lo que yo voy a analizar es, por ejemplo, las condiciones climáticas bajo las cuales a las cuales se expone o a las cuales está en el sitio donde está la empresa. Entonces yo voy a tener en cuenta, de acuerdo a dónde está localizada la empresa, estas condiciones climáticas, cómo pueden afectar el medio ambiente en el cual se está laborando. También las condiciones del aire, las alteraciones que yo puedo generar con la actividad económica en el aire, como por ejemplo la generación de material particulado por la utilización tal vez de ciertos químicos o por la manipulación de herramientas como pulidoras que me están generando todo el tiempo material particulado y que me pueden generar contaminación en el aire. O si tenemos acuíferos cercanos, entonces a lo mejor nosotros tenemos que identificar precisamente cómo las actividades laborales que estamos realizando afectan estos acuíferos o cómo la disposición que nosotros hacemos de residuos pueden afectar acuíferos cercanos a los que está la empresa. También las condiciones del suelo, si las actividades que nosotros, por ejemplo, estamos realizando tienen que ver con cultivos, con agricultura, o de alguna manera, por ejemplo, la industria de los hidrocarburos, si ellos no generan barreras adecuadas para impermeabilizar el suelo y están generando derrames, entonces esto me va a generar un impacto directo sobre el medio ambiente. Y la idea entonces es precisamente identificar de qué manera yo puedo mitigar este problema y generar una barrera tal que no me afecte el suelo. Otros indicadores del entorno natural tienen que ver con el paisaje que hay alrededor de nuestra empresa o inclusive dentro de nuestra empresa y cómo nosotros no debemos generar afectaciones sobre el mismo. También miramos si de pronto en el entorno hay parques nacionales, naturales, regionales o zonas protegidas, pues nosotros debemos actuar de tal manera que no afectemos estas zonas protegidas. Luego, el entorno humano. ¿Qué indicadores del entorno humano debo tener en cuenta yo al hacer la evaluación ambiental? La población, es decir, las poblaciones que están cerca a la empresa donde yo estoy laborando, ¿de qué manera se ven afectadas por mi actividad económica? Entonces también tengo que identificar claramente el tipo de población que está en mi entorno inmediato a la empresa para saber entonces de qué manera yo puedo impactar sobre esta población y sobre el ambiente en el que esta población vive.
tiene que ver también con salud pública, porque precisamente muchas de las actividades que se generan dentro de las empresas, por ejemplo, contaminan el agua, contaminan el aire y esto me genera una serie de enfermedades sobre la población. Entonces yo tengo que determinar de mis actividades cuáles posiblemente me pueden generar afectación en la salud de las personas que están alrededor de mi empresa. Entonces ahí es muy importante identificar los posibles daños que se puede generar sobre la población que está cerca de mi compañía para evitar que se generen problemas de salud pública debido a los trabajos que allí se realizan. Y en el entorno socioeconómico, entonces, pues precisamente ver estas actividades económicas que yo estoy desarrollando, de qué manera están impactando el medio ambiente. Entonces, que si estoy desarrollando actividades agrícolas, identifico mis peligros con respecto a esta actividad para saber cómo puede afectar el medio ambiente o si son actividades forestales, ganaderas, prestación de servicios, trabajo en un banco, bueno, todas las actividades que realizamos nosotros económicas. También de qué manera la infraestructura que nosotros estamos utilizando, como por ejemplo, si necesitamos transportes, si necesitamos redes de comunicación, sistemas de almacenamiento, la forma en que nosotros nos llega el agua, la forma en que nosotros estamos utilizando la energía eléctrica, todo esto debemos tenerlo en cuenta a la hora de determinar los peligros a los cuales se expone el medio ambiente debido a nuestra actividad económica. Luego de ya identificar mis peligros en estos tres escenarios, que son el entorno natural, el entorno humano y el entorno económico, entonces yo miro los posibles escenarios que pueden generarse por estos peligros. Es decir, yo trato de visualizar los posibles daños que se pueden generar debido a los peligros que yo previamente identifiqué. Y entonces planteo, digamos, como esos posibles, el peor escenario, por decirlo así, de lo que puede suceder si este peligro que yo estoy identificando no lo controlo. Entonces, por ejemplo, si una organización genera impacto sobre el curso del agua de un río que está pasando cerca a su organización, entonces yo identifico precisamente ese peligro y miro qué puede suceder si yo de verdad afecto el curso de ese agua. Entonces podría decir yo que genero desabastecimiento en la población que está cercana, puedo generar contaminación que también me va a generar enfermedades sobre la población que está alrededor de la empresa, puedo generar desabastecimiento también a las otras empresas que están alrededor mío y empiezo como postular precisamente todas esas ideas de lo que yo considere puede generar a través de cambiar el curso del agua de este río. Y a partir de esta postulación de los escenarios, entonces yo lo que hago es mirar de qué manera puedo prevenir que esto suceda o mitigar el impacto generado por mi actividad económica. Entonces la idea es, primero, identificar el peligro, ya sea en el entorno natural, en el entorno humano o económico. Luego, postular los posibles escenarios que se pueden generar después de identificar mi peligro, o sea, con ese peligro, ¿qué podría suceder? El peor escenario que yo pueda tener de acuerdo al peligro que identifiqué. Y ya teniendo estas dos cosas, entonces puedo decidir cuáles son las medidas de prevención y de mitigación que voy a implementar para que este posible escenario que yo estoy planteando no suceda. ¿Y cómo puedo hacer yo esto? De determinar los posibles escenarios y las posibles medidas de prevención y mitigación. Yo tengo que mirar datos históricos de la organización, es decir, conocer qué accidentes relacionados a los peligros que yo identifiqué han sucedido en la empresa. Se supone que las empresas, toda esta información de accidentes está documentada. Entonces yo me voy a todos estos registros e identifico accidentes que ya sucedieron antes relacionados a mis peligros para así yo conocer un posible escenario de lo que va a suceder y saber de qué manera lo puedo prevenir y mitigar. También puedo irme a datos históricos por sector de actividad.
Entonces, en los países también se tiene registro de los accidentes que han sucedido en diferentes sectores económicos. Entonces, yo investigo de mis peligros identificados cuáles son los accidentes que han sucedido en el sector económico en el cual está laborando la empresa en la que yo estoy. También lo que puedo hacer es investigar en artículos científicos, en proyectos de investigación, en libros, toda la información especializada que yo pueda tener con respecto a los peligros que yo identifiqué. Por ejemplo, si yo identifiqué, como en la película, el derrame que hubo de hidrocarburo y uno se va a información en internet y encuentra información en libros, en artículos científicos sobre derrames de petróleo. Entonces, ahí uno conoce por qué sucedió el derrame, qué no tuvieron en cuenta, cuál fue el peor escenario. Ahí en ese caso hubo muertes, hubo contaminación del agua, hubo, también se alteró la biodiversidad. Y también hay documentos especializados, como les mencionaba, de libros y de artículos en donde dicen cuáles fueron las fallas que tuvieron. Entonces yo recurro a estos documentos especializados para evitar precisamente que me vuelva, si en el caso tal de que mi empresa fuera hidrocarburos, para evitar precisamente que sucedan estos derrames, ya conociendo de libros especializados y de artículos especializados cómo se le dio manejo o cuáles fueron los errores que cometieron para ya no volverlos a cometer. También es importante la información de los fabricantes o proveedores. Entonces, por ejemplo, si me entregan una máquina X, el fabricante me tiene que decir exactamente cómo funciona, cuál es la manera correcta de manejarla, cuál es la manera en que yo debo hacerle mantenimiento, inspección, y me da toda la información necesaria para que no ocurra ningún tipo de accidente. O si me venden una sustancia química, el deber del proveedor es darme a conocer esa hoja de seguridad que les mencionaba. Él se supone que me da la hoja de seguridad y me da toda la información necesaria para que yo proteja al trabajador y para que proteja el medio ambiente de acuerdo a las características del producto que me está vendiendo. Entonces también es importante exigirle a los fabricantes y a los proveedores que nos brinden toda la información necesaria para que nos mantengamos seguros. Las consecuencias, entonces, se estiman igual que en la matriz de riesgo. Y aquí en las consecuencias, entonces yo tengo en cuenta los peligros que identifiqué en el entorno natural, los peligros que identifiqué en el entorno humano y en el entorno socioeconómico, para finalmente tener mi evaluación de riesgo, de acuerdo al peligro que identifiqué y a la consecuencia y a la peor consecuencia que también yo analicé a partir de la identificación de ese peligro. Entonces, en general, hay 3 pasos fundamentales para hacer mi evaluación de riesgos ambientales. La primera es identificar el peligro medioambiental, la cual me va a permitir hacer una postulación de los escenarios o de los posibles escenarios que hay alrededor de este peligro que identifiqué. La segunda es estimar el riesgo que se genera a partir de este peligro que yo identifiqué. Y la última como tal ya es generar la evaluación de riesgo. Aunque yo le añadiría que después de yo tener mi evaluación de riesgo, lo ideal es que yo controle o mitigue de alguna manera este riesgo, porque si yo solamente me quedo con la evaluación de riesgo, voy a saber que ese riesgo existe relacionado al medio ambiente, pero si no genero controles necesarios, entonces ese riesgo va a seguir siempre igual. Entonces yo ahí le añadiría un cuarto paso que sería generar controles que me permitan mitigar los riesgos que yo estoy identificando. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo haríamos la valoración de riesgo medioambiental para el almacenamiento de combustible. Ahí lo primero que hacen es identificar las sustancias que están involucradas en el almacenamiento de combustible. En este caso, la empresa manipula gasoil, entonces la sustancia involucrada es el gasoil. Luego de identificar esta sustancia, entonces ellos evalúan cuáles son los escenarios de riesgo.
Entonces acá mencionan que un accidente de la cisterna en vías internas de circulación de la empresa, puede suceder también que no sea un adecuado vertido durante la carga del tanque, que se sobrellene el tanque, que haya fugas del depósito. Entonces ahí, como ustedes ven, primero identifican el peligro que es la sustancia, luego exponen los posibles escenarios que se pueden dar. Después de esos escenarios, entonces, ¿qué pudo haber causado esos escenarios? En el caso del accidente de cisterna en vías internas, el exceso de velocidad, mal estado del pavimento, error humano. Y luego las posibles consecuencias que pueden darse debido al accidente de cisterna, que son que haya contaminación del suelo, contaminación de aguas subterráneas, contaminación de aguas superficiales, incendio y explosión. Entonces ellos aquí llegan hasta la consecuencia. Lo ideal para nosotros sería, después de la consecuencia, determinar yo cómo puedo evitar este accidente de cisterna. Entonces aquí le añadiríamos la parte de los controles que nosotros como técnicos de salud laboral y ambiental implementaríamos para que no suceda este escenario de riesgo y para que no se generen estas consecuencias. Entonces, a partir ya de la identificación, de los controles, de todo lo que yo he hecho alrededor de la evaluación de riesgo, lo que yo hago también es gestionar estos riesgos ambientales que se me están dando en la empresa. Entonces, lo primero que yo hice fue una lista de los peligros que tengo en mi empresa. Luego, categoricé el riesgo, es decir, supe si ese riesgo era aceptable, si no era aceptable, en qué nivel de riesgo estaba. Luego de esto, entonces, la idea es generar inspecciones ambientales para verificar que los controles que yo implementé realmente están funcionando y no me están generando un riesgo alto. Y finalmente lo que se hace es un seguimiento o mejora, es decir, yo estoy revisando constantemente cómo están los procesos para saber si debo mejorar algo, de tal manera que no se me genere un mayor riesgo del que estoy yo posiblemente evaluando o que evalué inicialmente. Entonces, la idea es que después de tener yo la identificación y evaluación del riesgo y los controles, yo realice inspecciones constantes para mirar cuáles son mis oportunidades de mejora y así gestionar el riesgo ambiental que se me está generando en la compañía. Aquí les voy a mostrar un videito de cómo se hace la gestión del riesgo. Fundación Universitaria San Mateo. Gestión de riesgos ambientales. Joana, la coordinadora del Sistema de Gestión Integral de la empresa productora de tapas plásticas, continuaba haciendo cambios y mejoras en el SGA recientemente aprobado. A pesar de que no se habían presentado irregularidades, sabía que debía ejecutar un programa de educación ambiental en la empresa, dividido en el personal de cada ciclo productivo para abarcar la mayor cantidad de temas necesarios para la correcta aplicación del SGA. Por tanto, ese lunes ella había tomado la iniciativa de aumentar sus recorridos por las áreas de la empresa e informarse de los colaboradores de base sobre asuntos cotidianos de la producción. Finalizando la tarde, pasó por el área donde está instalada la planta de inyección, donde salen ya listas las tapas para su empaque y almacenamiento. Se encontró con José Cardona. Después de un saludo, este colaborador, maquinista, con algunos meses de experiencia en la máquina, le contó los sucesos del día. Rápidamente Joana tomó nota, tanto escrita como mental, de la situación que había ocurrido en la mañana. Se había visibilizado y controlado con el kit de derrames de área una fuga de aceite hidráulico antes de que cayera el ciclón de vertimientos de la empresa. Se realizó un correcto uso del kit, una disposición correcta del material acerrín contaminado y los formatos se diligenciaron adecuadamente, presión, temperatura y reporte de irregularidades. Pero, por otra parte, se dio cuenta que en el kit no había guantes de protección. ¿Qué guantes utilizó Juan Marchand para recubrir el acerrín? ¿Por qué olvidó depositar la manguera y los empaques en el recipiente en Resper? El aumento de tapas defectuosas estaba relacionado con el mayor nivel de ruido que le pareció oír en el área de máquinas de inyección. Mientras pensaba en la situación,
decidió comunicarse personalmente con el inspector de producción para analizar desde otra perspectiva los interrogantes que se acababa de plantear. Tal vez tendría que fortalecer el manejo de RESPEL en la próxima capacitación. ¿Tienen los colaboradores la capacidad de identificar los impactos ambientales negativos y tomar medidas necesarias que se generen en el ciclo productivo? Fundación Universitaria San Mateo. Bueno, entonces ahí nos mencionan la gestión del riesgo, una parte importante que es involucrar a los trabajadores, que ellos también conozcan cuáles son los impactos ambientales que se pueden generar por su actividad productiva, específicamente por el trabajo que están realizando, para que se involucren y para que ellos mismos también gestionen estos riesgos. Es decir, si ellos están generando un impacto ambiental, que ellos sean conscientes de la generación de este impacto y recurran ya sea a la persona encargada o ellos mismos generen algún tipo de actividad para disminuir el riesgo. Entonces la gestión de los riesgos no solamente es algo de la persona encargada de seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente, sino también de los empleadores y de los trabajadores. Como decía ahí, por ejemplo, capacitar más a los trabajadores en la gestión del RESPER, de tal manera que ellos sean conscientes de que también deben hacer una gestión de riesgos ambientales porque son una pieza fundamental. Finalmente, ellos son los que están involucrados directamente con los procesos productivos. Entonces, si ellos no hacen la manipulación, por ejemplo, de sustancias correctamente y disponen las sustancias como mejor les parece, pues no va a servir de nada que yo tenga identificado el riesgo. Entonces, lo ideal es involucrar al trabajador siempre en todos los procesos de gestión de riesgos ambientales. Ahora bien, ¿qué normas nacionales tenemos nosotros relacionadas en Costa Rica con la parte medioambiental? Digamos que como la principal y la más grande es la Ley Orgánica del Medio Ambiente, la cual nos habla de que el ambiente es un patrimonio común para todos los habitantes, que todos tenemos derecho a disfrutar de un ambiente sano. Entonces, pues precisamente porque todos tenemos derecho a disfrutar de un ambiente sano, es necesario que nosotros identificamos estos peligros para que no generemos afectación sobre la población o inclusive sobre los trabajadores de nuestra empresa. Entonces, mantener el ambiente sano también permite mantener a los seres humanos sanos. El Estado va a velar porque se utilice de manera racional los elementos ambientales, pero esto no significa pues que el Estado sea el único encargado, ¿no? Nosotros como empresa también somos encargados de velar porque se gestiona adecuadamente todo lo que tiene que ver con el medio ambiente relacionado con nuestra empresa. Entonces, digamos que la idea es conocer las generalidades de la ley, si en algún momento tenemos tiempo de leerla o de buscar, también en internet aparece explicado claramente porque algunos términos de las leyes son complicados, pero en internet nosotros podemos buscar información donde nos explican cada una de las partes que tiene esta ley para tenerla en cuenta a la hora de identificar nuestros peligros y de gestionar el riesgo. Hay otras normas nacionales que están relacionadas a la biodiversidad, al aire, al suelo, al agua, al ruido, a los residuos. Este tema del ruido, por ejemplo, a veces se nos olvida en las empresas también que el ruido genera efectos negativos sobre el medio ambiente y sobre la salud de los seres humanos. Entonces sería bueno que nosotros indagáramos un poquito más acerca del ruido ambiental y del ruido industrial para identificar los peligros que están asociados a estos ruidos. Por ejemplo, algunas máquinas generan ruidos que sobrepasan las condiciones en las cuales pues el oído, digamos, soporta ciertos decibeles. Entonces este tema de ruido es bien importante que lo dejemos también claramente identificado en la empresa, a veces estos ruidos afectan también a la población que está alrededor de las compañías, entonces se genera un problema grande de ruido ambiental. La parte de residuos, pues la mayoría de gente creo que sí estamos bien relacionados con la parte de residuos, pero no siempre hacemos la identificación
clara de cómo se hace la disposición. Entonces, si nos vamos a las normas lo que me van a permitir es identificar claramente, digamos, en nuestro país cómo se debe hacer la disposición de estos residuos. Y en las normas internacionales, la que nos acompaña en estos momentos o la que nos da como uno de los requisitos para nosotros identificar los peligros ambientales es la ISO 14001 del 2015. Entonces, esta lo que nos da es una guía de cómo nosotros podemos realizar todo el sistema de gestión ambiental. Y aquí les voy a mostrar otro videito en donde nos explican Información en virtual. qué consiste esta norma. Sistema de Gestión Ambiental 14001. La ISO 14001 es la norma internacional de sistemas de gestión ambiental que ayuda a las organizaciones a controlar su impacto ambiental y lograr un crecimiento sostenible. Y es que en los últimos años, la preocupación por el cuidado del medio ambiente se ha hecho más evidente para todos. El calentamiento global, el cambio climático y otros muchos problemas de contaminación se han convertido en una preocupación a nivel mundial. Es por ello que las organizaciones pueden contribuir de manera muy directa en el cuidado ambiental, tomando como herramienta la norma ISO 14001. Esta norma puede ser implementada en cualquier organización independientemente de su tamaño, sector y ubicación geográfica. La Cumbre de la Tierra, que se celebró en el año 1992 por las Naciones Unidas, inspiró la creación de la ISO 14001, con una primera publicación en el año 1996, una segunda edición en el año 2004 y su última edición en el año 2015, siendo liderada por el Comité Técnico de ISO 207. La implementación del sistema de gestión ambiental compromete a la organización a identificar los requisitos legales y los impactos ambientales que se encuentran asociados a sus actividades, servicios o productos. Fomentar la responsabilidad de la dirección y de los trabajadores en la protección del medio ambiente. Llevar a cabo el ciclo de vida para poder realizar actividades que no influyan negativamente sobre el medio ambiente. Generar sistemas que faciliten alcanzar los objetivos ambientales. Fomentar que los proveedores establezcan sistemas de gestión ambientales. Evaluar todos los resultados obtenidos basándonos en la política ambiental y en los objetivos fijados. La norma contempla términos claves como política ambiental, objetivo ambiental, medio ambiente, aspecto ambiental, impacto ambiental, condición ambiental, desempeño ambiental, prevención de la contaminación y ciclo de vida. Y en su edición 2015 se introduce una serie de términos nuevos como información documentada, desempeño, contexto, riesgo y partes interesadas. La ISO 14001 tiene una estructura de alto nivel, con textos básicos idénticos y términos comunes con otras normas de sistemas de gestión ISO, que facilita su aplicación e integración con estos sistemas. Su estructura se divide en 10 cláusulas. Cláusula 1. Alcance. Cláusula 2. Términos y definiciones. Cláusula 3. Referencias normativas. Cláusula 4. Contexto de la organización. Cláusula 5. Liderazgo. Cláusula 6. Planificación. Cláusula 7. Soporte. Cláusula 8. Operación. Cláusula 9. Evaluación del desempeño. Y cláusula 10. Mejoramiento. Las tres primeras describen la norma y su campo de aplicación, y las siguientes especifican los requisitos. La norma está basada en el ciclo PHVA. Las cláusulas de la 4 a la 6 hacen parte del planear. Las cláusulas de la 7 a la 8 del hacer. La cláusula 9 del verificar y la cláusula 10 del actuar. A nivel general, los requisitos de ISO 14001 son: contexto de la organización, comprensión del contexto organizacional, necesidades y expectativas de las partes interesadas, alcance del sistema de gestión, sistema de gestión ambiental, liderazgo, liderazgo y compromiso, política ambiental, roles, autoridad y responsabilidad, planificación, acciones para abordar los riesgos y las oportunidades, objetivos ambientales. Soporte.
competencia, toma de conciencia, comunicación, información documentada, operación, planificación y control operacional, preparación y respuesta ante emergencias, evaluación del desempeño, monitoreo, medición, análisis y evaluación, auditoría interna, revisión por la dirección, mejoramiento, generalidades, no conformidad y acción correctiva, y mejoramiento continuo. La ISO 14001 también se enfoca en el ciclo de vida del producto o servicio, llevando a que la organización determine los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios, estableciendo controles para asegurarse que los requisitos ambientales se abordan en el proceso de diseño y desarrollo del producto o servicio. B. Criterios de los requisitos ambientales para la compra de productos o servicios. Y C. Comunicación de los requisitos ambientales a proveedores y subcontratistas, además de informar al consumidor final. La versión 2015 de esta norma destaca mayor protección ambiental, inclusión del medio ambiente como elemento estratégico, más atención al ciclo de vida del producto y más protagonismo de la dirección en el sistema de gestión. El sistema de gestión ambiental pretende que las organizaciones abarquen aspectos como el control y la gestión de emisiones, vertidos y residuos, al evitar la utilización y manejar de forma segura materiales peligrosos o contaminados, al reducir la generación de residuos, al mejorar en la eficacia y reducción del costo energético, al conservar los recursos naturales, incluyendo el agua, el suelo y materiales valiosos, al realizar iniciativas ambientales. En conclusión, la ISO 14001 plantea los requisitos de un sistema de gestión ambiental que logre un equilibrio entre tres pilares: el medio ambiente, la sociedad y la economía. La ISO 14001 tiene un desafío grande: alcanzar la sostenibilidad de las organizaciones y del medio ambiente. Formación virtual, el PIN. Sistema de gestión ambiental 14001. Entonces ahí, como dice la ISO 14001, entonces me permite mirar cómo la empresa puede cumplir con los requisitos del sistema de gestión ambiental, basado en tres pilares que vimos también justamente en la metodología, que son la sociedad, la parte del entorno natural y la parte de la economía. Entonces, digamos que de alguna manera la metodología que hoy vimos va ligada precisamente a los requisitos que se ponen en el sistema de gestión ambiental. Esto, digamos que sería todo en cuanto al tema 2 de detección de peligros ambientales. No sé si alguien tenga alguna duda relacionada al tema. Yo estoy pendiente aquí en el chat por si tienen alguna duda o si quieren hacer algún aporte adicional a lo que yo he mencionado. Bueno, entonces, ¿quién está hablando, perdón? No sé si se vale aportar que en cuanto a las fichas de seguridad, muchas veces, en la mayoría de los casos, en las empresas tienen que estar, ya que esas fichas se utilizan para registrar los productos ante el Ministerio de Salud. Entonces, por lo general, casi siempre están en la empresa y en el idioma español, porque ellas están casi siempre en inglés. Entonces, las empresas tienen que traducirlas para poder presentarles al Ministerio de Salud. Erika, qué pena, casi no te escuché. ¿Me puedes repetir, por favor? ¿Ahora sí me escucha? Ahora sí te escucho mejor. En cuanto al tema de las hojas de seguridad de los productos, vale recalcar que en las empresas, bueno, no, o en la mayoría, tienen que estar, porque esas hojas se utilizan para registrar algún producto ante el Ministerio de Salud aquí en el país. Okay. Y por lo general, hay que pagarle a un químico, pues yo trabajé en una empresa que se hace así, hay que pagarle a un químico para que las traduzca al español, porque ellas casi siempre vienen en inglés,
y así presentarlo ante el Ministerio de Salud. Entonces, casi siempre en toda empresa deberían estar. Sí, se supone que esa obligación que está en las hojas de seguridad de todos los productos que estamos manipulando. Digamos que, bueno, yo no sé, en Costa Rica no sabía que generalmente estaban en inglés, porque acá en Colombia, digamos que en las empresas que yo he trabajado, los proveedores ya no las entregan en español. Digamos que como tal acá la responsabilidad de entregárnoslas en español es de los proveedores. Acá en esa empresa que yo trabajaba, que se trabajaba mucho químico, las mandaban en inglés los proveedores. Entonces hay que pagarle a un químico acá, a alguien que sabe de química, a que las tradujera. Ah, ok. Bueno, yo creo que también depende mucho de los proveedores con los cuales se está trabajando, porque por ejemplo aquí Francini me dice, pero el proveedor debe darlas en el idioma del país a las que se le venden. Acá también, o sea, yo también tenía entendido que era responsabilidad del proveedor. La empresa puede exigir que el proveedor las dé en español, dice Francini. Entonces, como para tenerlo en cuenta y de pronto entrar como a negociar con el proveedor sobre este tema, porque sí es un gasto grande el de la traducción de las hojas de seguridad. Sí, claro, es súper caro. Sí, entonces sería bueno que cuando estés en una empresa, digamos como que entren en diálogo para determinar si el proveedor, que se supone que él es el que le está dando a uno el producto químico, se compromete en darnos las hojas de seguridad en español. Muchas gracias por el aporte, Erika. No sé si tengan algún otro comentario o alguna duda. A mí me gustaría escuchar, por ejemplo, a Pablo, digamos, qué fue lo que aprendió durante la sesión. O a Adrita, o a Lucy. Bueno, yo estoy aquí como tomando nota. Algo que aprendí es, bueno, como la manera para hacer el proceso de la evaluación, con identificar los tipos de peligros que pueden haber, que pueden ser naturales, humanos o socioeconómicos o socioambientales. Sociales, económicos, así es. Ok. Y que después de hacer esto va a estar la postulación de escenarios, que es donde vamos como a identificar, después de tener los peligros, cuál sería el mayor riesgo que se va a tener a raíz de ese peligro. Y después de esto se establecen medidas de prevención y mitigación y ya después queda como la evaluación y que usted comentaba que usted le agregaría otro paso que sería como generar controles que permitan mitigar ese riesgo y también estar controlando que sí se estén llevando a cabo las medidas que vayan a controlar los riesgos. Y bueno, y también hablamos de las normas, del que hay una norma aquí en Costa Rica, que es la Ley Orgánica del Medio Ambiente, y hablamos de la ISO 14001, que es como la internacional, que regula todo lo relacionado a la seguridad laboral. Ya. Adrita, muchas gracias. Entonces, sí, en resumen es todo lo que tú mencionas, de que nosotros debemos identificar los riesgos, luego pasar a los posibles escenarios, a la prevención y control de esa evaluación que yo hice de los riesgos, y pues para hacer yo también esa identificación, guiarme en las normas nacionales e internacionales que tengo para hacer yo como tal la evaluación de los riesgos ambientales. Aquí Francini me escribe, con esta metodología y en algunos de los ejemplos del material que nos dio, también analizan los eventos naturales como sismos, inundaciones y demás, pero esos efectos no se tomarían en cuenta más bien en la evaluación de riesgos en el trabajo que vimos en la clase pasada y no tanto ambiental. Sí, estoy de acuerdo contigo, Francini. Esta evaluación como tal se tendría en cuenta más en la intervención a los trabajadores, o sea, en cómo puede afectar a los trabajadores, porque como tal nosotros no podemos controlarlo desde nuestra empresa dentro
de nuestros procesos laborales. No podemos controlar los sismos, las inundaciones, porque son aspectos ya como tal de la naturaleza. Entonces, pero estos sí podrían afectar a nuestros trabajadores. Entonces, estoy de acuerdo contigo con que estos riesgos están más relacionados como tal al trabajador y no a los impactos ambientales que nosotros como empresa podemos generar. No sé si te quedó claro. Listo. Entonces vamos a continuar ahora sí con las actividades. La primera actividad es una presentación del tema 2, es decir, con todo el material que ustedes leyeron, el material de apoyo que aparece en la plataforma, lo que tienen que hacer es generar una presentación, así como la que yo les acabo de hacer, que están las diapositivas y que les voy explicando cada uno de los temas. Asimismo, ustedes generan esta presentación y la suben a internet. Francini ya la subió. Me gustaría que de pronto nos escribiera a ella cómo lo hizo para que los demás compañeros tengan en cuenta cómo hizo ella su actividad, porque vi que ella subió su video explicando el tema de detección de peligros ambientales. La segunda actividad es un foro de discusión en el que ustedes van a poner por qué es importante la detección de peligros y evaluación de riesgos ambientales. Van a dar su opinión acerca de la importancia precisamente de este tema, de la importancia a nivel empresarial, porque pues nosotros estamos trabajando precisamente en diferentes organizaciones para detectar estos peligros y riesgos ambientales. Van a poner un ejemplo de cómo se hace en alguna actividad laboral esta detección de peligros ambientales y van a opinar en los comentarios de dos compañeros. Esta actividad está abierta desde el 20 de abril hasta el 1 de mayo. La actividad anterior está hasta el 26 de abril, o sea, hasta el día domingo. Y la tercera actividad es un cuestionario que está relacionado también a todo el material de apoyo que ustedes han venido trabajando y son 10 preguntas asociadas a este tema. Estará disponible a partir del viernes 1 de mayo hasta el día domingo 3 de mayo y tienen la posibilidad de realizarlo 2 veces. Entonces, el sistema va a tomar la calificación más alta que obtengan de estas 2 veces que hagan ustedes el intento de presentar su cuestionario. El cuestionario, digamos que está diseñado, no hay nada diferente a lo que aparece en el material de apoyo. Todas las preguntas están ligadas a lo que está allí. Entonces, si ustedes ya lo leyeron y lo trabajaron, ahí van a encontrar todas las respuestas del cuestionario y como les digo, pueden intentarlo 2 veces y el sistema me va a dejar a mí la nota más alta que tenga. Francini nos dice que ella lo hizo con un programa que se llama Movie Maker. Hizo una presentación en PowerPoint normal y luego se grabó explicando las diapositivas. Entonces la idea de la actividad 1 es esa, que se graben explicando las diapositivas sobre el tema de detección de peligros ambientales. Y eso sería todo de mi parte. No sé si ustedes tengan alguna pregunta con respecto a las actividades o todo ya quedó claro. Tengo una duda en cuanto al tamaño del archivo. ¿Cómo habrá hecho ella? Porque en la página del lugar no acepta archivos muy grandes y muy pesados. ¿O será que el mismo programa lo hace chiquitito? O sea, que tu archivo es muy grande y no lo puedes subir. Sí, pues la página no deja porque dice que hay un límite de capacidad. Voy a revisarlo porque yo había puesto un límite bastante grande. Entonces voy a ver si puedo modificarlo para un límite más grande. Ajá. Igual si tienes problema al subirlo, me puedes escribir un mensaje por interno. Me dices cuánto pesa tu archivo y yo modifico el peso ahí mismo en la tarea. Ok, no, muchas gracias. Bueno. Dice Francini que ella nada más lo arrastró y se cargó bien. Sí, el de ella estaba bastante pesado porque se me demoró en descargar. Entonces, igual, de todas maneras, tú me puedes decir cuánto es el peso de tu archivo, como te digo, para hacer la modificación que necesite hacer en la tarea y que puedan subir algo bien pesado.
Creo que no hay más dudas. Entonces, pues muchísimas gracias por asistir y por poner atención en la presentación. Espero que les haya quedado claro y que les haya gustado. Que tengan una buena noche.